Durante décadas, la política dominicana ha estado dominada por partidos, estructuras territoriales y liderazgos construidos a lo largo de los años. Sin embargo, las redes sociales han transformado las reglas de juego, permitiendo que figuras con millones de seguidores influyan en la conversación pública sin necesidad de ocupar cargos políticos ni pertenecer a organizaciones tradicionales. Este fenómeno no es exclusivo de República Dominicana. Casos internacionales como lo de Donald Trump, Zelensky y Javier Milei muestran cómo la exposición mediática y digital puede convertirse en una plataforma para alcanzar el poder político. En República Dominicana también observamos el surgimiento de figuras emergentes que acumulan influencia, generan conversación y desafían las formas tradicionales de hacer política. Esto plantea interrogantes fundamentales para el futuro democrático del país. Estamos presenciando nosotros una verdadera renovación del liderazgo político o un espejismo donde la popularidad se confunde con capacidad de gobernar. ¿Puede una comunidad digital convertirse en fuerza electoral real o siguen siendo los partidos y sus estructuras los que determinan quién llega al poder? Estas son las preguntas que marcarán el panel de esta noche. Bueno, y damos la bienvenida a nuestros panelistas. Gracias por aceptar la invitación e iniciamos de inmediato con la primera pregunta. ¿Estamos viendo el nacimiento de una nueva generación de liderazgo político en República Dominicana o solo fenómenos mediáticos de corta duración? La pregunta es interesante, pero hay que profundizar en realidades. Muchos creen que el universo de opinión pública y el universo político en República Dominicana se circunscribe al casco urbano del Distrito Nacional de la capital. Hay realidades en el interior del país, hay realidades a 300 kilómetros hacia el sur, hay realidades a 200 y pico de kilómetros hacia el este, hay realidades hacia las galeras en Samaná, en esa parte del nordeste del país, hay realidades hacia el noroeste, donde hay puntos específicos de la nación dominicana, donde nuestra realidad social, política y económica están muy distantes a las diatribas de las redes de internet y realmente uno se entretiene, los que se dedican mucho a ver eso, en estas diatribas y tonterías de fabricando ídolos de barro. No hay en República Dominicana las condiciones sociológicas, sociopolíticas y socioeconómicas para aventuras de tal naturaleza. Definitivamente aquí hay un modelo de partido político muy fuerte, muy sólido y se podrá ver emergentes, liderazgos emergentes en el sistema de partidos, pero fuera de ahí no es posible. Bueno, la República Dominicana, como toda América Latina, también es impactado por ese tipo de fenómenos, liderazgo que tuve mediático, pero cuando hablamos de figuras políticas emergentes, yo pienso que las redes sociales, los medios de comunicación son vehículos que impulsan a visibilizar quizás esas figuras emergentes. Pero las figuras, por ejemplo, que no hagan su trabajo a lo interno de los partidos políticos, a lo interno de las sociedades, ¿verdad? No tiene que ser solamente desde los partidos políticos per se, pero sí tienen que venir con un trabajo social desde las comunidades que lo legitime como líder. Entonces, evidentemente que utilizar las herramientas tecnológicas, los medios de comunicación para proyectarlo como vehículo, yo pienso que eso sí ayuda mucho a visualizar y a proyectar esa figura. Pero solamente desde que los medios de comunicación, desde las plataformas digitales, surja un influencer y se convierta en un fenómeno político o una figura política emergente, siendo un outsider, yo pienso que todavía en la República Dominicana ese fenómeno es mucho más difícil de presentar. En el futuro quizás lo tengamos y yo pienso que es lamentable que así suceda, que una figura solamente porque tenga mucha visualización o tenga mucha exposición en medios de comunicación,
pues pueda ocupar cargos políticos tan importantes, de tanta seriedad y de tanta responsabilidad, como lo es tú ser presidente de la República, o senador, o diputado, alcalde, regidor. Yo creo que se necesita mucho más que eso, se necesita tener conocimiento a profundidad de todos los temas fundamentales, transversales que tienen que ver con los temas de Estado, con la economía. Por ejemplo, un diputado tiene que saber, por ejemplo, cuál es el rol de un diputado y asumirlo con seriedad. No porque tú digas cosas que quizás le gustan a los jóvenes, a los oídos, y entonces te llenen de aplauso, de like, que ya tú puedas acceder a una posición importante de tanta responsabilidad, y que evidentemente esto puede enrumbar el país hacia una u otra dirección. Todo depende. Vamos a hablar punto por punto, porque todos los liderazgos que hemos visto recientemente a través de redes sociales, de verdad, logra mucho el impacto de llegar al público. Ahora lo que pasa es las consecuencias que puede haber a largo plazo, porque puede haber dos vertientes. Una, de que ese liderazgo o los likes que reciba pueda institucionalizarlo y convertirlo de verdad como en una fuerza de verdad que tenga la posibilidad de ser alguien que decida en el espectro electoral. Pero hay otros casos donde vemos de que mucha gente no transforma lo que yo les digo del like al voto, que es un punto que hay que tomar en cuenta. Ahora, las plataformas digitales en sí premian al espectáculo, pero no la capacidad de gobernar. ¿A qué me refiero? Hay algo que yo le llamo la TikTokización de la política, que yo me refiero de que hay algoritmos de las redes sociales, como son los Reels que hemos visto, los TikTok, los videos, que no premian el debate profundo, las políticas públicas complejas o el consenso, sino que premian el conflicto, como un clip de verdad viral, como de 5 segundos, la indignación y la estética. Eso normalmente crea como un cierto tipo de liderazgo que es momentáneo, solamente por una tendencia que esté en el momento. Como también eso puede crear como eso de liderazgo efímeros o polarizantes. Pero también ayuda mucho a hablar de algunas problemáticas de la sociedad que de seguro, por el tema de medios tradicionales, quizás no conozcamos, pero que logra de verdad como extrapolarse y ser de verdad como algo que entre al debate público. Quisiera saber, en una elección presidencial, ¿qué pesa más hoy? ¿Una estructura partidaria sólida o una comunidad digital capaz de movilizar a millones de personas? Las estructuras partidarias de mayor o menor representación son las que dirigen el voto el día de las elecciones. Las manadas de redes de internet, para ponerle algún nombre, la mayoría de esos jóvenes probablemente no tienen vocación política, no tienen identidad política. Ni siquiera pienso, y no quisiera ser exagerado, que el día de las elecciones la mayoría de esos jóvenes están durmiendo a las 11, 12 del día, y que aquí todavía hay un liderazgo cercano, hay un senador en la provincia de Independencia llamado Dagoberto Rodríguez, para decirte un nombre, que tiene su impronta política en base a la cercanía y al trabajo con las comunidades. Aún está vivo Florentino Carvajal Suero, aquel legendario senador de la provincia de Elías Piña, que su casa era el patio de todos. No es a través de la internet. La República Dominicana no se parece a nada. Aunque hay mucha gente pensando tonterías, no es posible. La República Dominicana tiene unas características de cercanía, de compadrazgos. Todavía hay muchos compadres. La República Dominicana tiene un voto y una militancia política ancestral. Probablemente cuando usted ve los liderazgos emergentes en el Partido de la Liberación Dominicana, son los hijos el hijo de, la hija de fulano. En el partido recién creado La Fuerza del Pueblo, lo más evidente y lo más famoso es que es el hijo de, y el hijo del otro, lo que están tratando de emerger. En el Partido Revolucionario Moderno, partido de gobierno, quienes están dirigiendo esa organización política también son los descendientes de dirigentes históricos del viejo PRD y de otros conglomerados políticos. ¿Quiere la República Dominicana un loco? ¿Anda aquí buscando un Mesías? No, no es posible. Aquí hay partidos políticos fuertes, gente con propuestas, gente con posiciones políticas definidas y que representan intereses, y eso
no va a variar en la República Dominicana por temas del momento, de fiebre o de moda. ¿Pudiéramos pensar entonces que las redes sociales están democratizando el acceso a la política o están favoreciendo liderazgos que están construidos más sobre la imagen que sobre las propuestas? Bueno, yo pienso que ahí hay una mistura, yo pienso que sí, que de una u otra forma las redes sociales han democratizado no solamente el acceso a la política, el ejercicio de la política, sino también el acceso a la información, al acceso a todo. Pienso que también contribuyen con la transparencia. Las redes sociales han roto lo que es el monopolio que existía antes, ¿verdad? De los medios tradicionales o de que la verdad solamente le pertenece a un grupo. Yo creo que si bien es cierto que las redes sociales también proyectan a quien gestiona de manera correcta lo que son los medios digitales, las redes sociales, o sea, sirve también como vehículo para proyectar las ideas, el discurso, las propuestas, ¿verdad? de la gente que es político tradicional y que se ha formado. Y yo creo que al final la gente sabe apreciar la propuesta, los discursos, la formación, las capacidades de quienes le van a dirigir, porque sería vergonzoso o es vergonzoso cuando tú tienes una gente que va a las Naciones Unidas o a un organismo multilateral y entonces esa persona tiene poca capacidad, muestra poco dominio, poca comprensión de la realidad, de la problemática de su país o de los temas transversales que debe manejar. Cuando se expresa, yo pienso que eso llena de vergüenza a la República Dominicana y al individuo como tal, a ese sentimiento. Entonces yo creo que por lo tanto la gente al final, aunque se cuela mucha gente sin formación, pero en el plano presidencial y en el plano de los más altos niveles, yo creo que la gente siempre le gusta por ese político académico, que tiene buena propuesta, que tiene buena formación y que efectivamente tiene buen uso de la palabra. Las veces que se ha equivocado, pues hemos visto cómo la gente se ha manifestado con gran vergüenza que siente públicamente al ver uno de sus representantes cuando no tiene dominio de nada y no tiene capacidad para desempeñar el cargo que está en función en ese momento. Una pregunta que nos hacemos es, ¿qué condiciones debe cumplir una figura popular para demostrar que tiene la capacidad real de gobernar? Y que no es solo comunicar, como muchos piensan. Algo que siempre he dicho en la política, que una persona para tener capacidad de gobernar, primero, saber con quiénes se rodea. Porque incluso hay una frase muy famosa de John F. Kennedy, que él decía, voy a parafrasearla, de que quizás él era brillante, pero él era tan bueno como era la gente que lo rodeaba. Ese es un punto. Segundo, también ayuda mucho el conocimiento que pueda tener de los temas nacionales y cómo puede llegar a transmitirlo a los demás. Porque al final, la comunicación es muy importante y cómo se comunica también. Por lo cual siempre hay que tener una forma de cómo llegar a la gente, toda esa información y cómo es que tú puedes solucionarlo. Porque muchas veces la gente habla de los problemas, pero no conceptualiza o sintetiza cómo pudieras resolver esos problemas en caso de llegar a un puesto de elección pública. Bueno, y en una época donde la visibilidad parece valer más que la trayectoria, ¿cómo puede el ciudadano distinguir entre un líder auténtico y un fenómeno construido por la popularidad? Mira, el neuromarketing y la televisión, la comunicación visual básicamente, pueden crear visos de popularidad en alguien. Pero yo siempre he dicho, el más popular de las matas de Farfán, mi pueblo donde nací y crecí, no era yo, no eran ninguno de los que iban conmigo caminando kilómetros a pie al liceo. El más popular era un personaje llamado Piringo, con algunas deficiencias intelectuales, que se pasaba la vida dando vueltas en el parque central de las matas de Farfán con las manos en los bolsillos. Y yo le pregunté, y lo plasmé en un artículo que publicó una vez, le pregunté que para dónde iba, y me dijo, yo no sé. Tal vez había dado 15 o 20 vueltas en el parque, él andaba con las manos en los bolsillos, pero no sabía para dónde iba. Eso puede pasar. Popularidad no es aceptación. Cualquier desquiciado es popular. Cualquier actriz
pornográfica es más popular que la que acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz. Cualquier ciudadano, bueno, aquí tenemos un caso de una jovencita que es sacrílega, hereje, que ha hecho 1000 diabluras, y es posiblemente más popular que la presidenta del ANGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, y puede ser más popular que la rectora de alguna de las universidades, que tenemos mujeres rectoras de universidades prestigiosas en el país, y no son populares. Ahora, tienen peso y tienen respeto. Esas que no son populares tienen aceptación popular, que no es lo mismo. Una cosa es que usted sea un loco famoso, porque ¿qué ocurre? La fama habita en los extremos. O tú eres muy inteligente o eres muy torpe. O eres muy buen jugador de fútbol o eres un pésimo jugador de fútbol. O eres un maravilloso cantante, extraordinario cantante, o eres un muy, muy mal cantante. Entonces, tu fama habita en los extremos. La fama de algunos habita en los extremos. En el lupanar, en el lodazal, en la cloaca. Yo pienso sí, que aquí hay una juventud que hay que rescatar, que hay que reorientar. A mí me da pena el comportamiento de jóvenes, 18, 20 años, de entre 14 y 20 años, que hay miles, que hay que rescatarlo. Rescatarlo con liderazgo serio, con un liderazgo responsable, con un liderazgo consciente, con gente con un liderazgo que pueda inspirar. Todos queremos ese liderazgo, pero no es cualquier cosa. Esa es la realidad. Y la popularidad, reitero, no te hace candidato, no te hace potable. Porque esa popularidad que habita en los extremos, cuando el que piensa un poquito dice y analiza, esa popularidad se va al carajo. Esa es la verdad de la historia en el mundo. Popular han sido, Prosperó, por ejemplo, en Estados Unidos, millonario y poderoso, intentó ser presidente varias veces y era más popular que la gente con la que compitió. Irene Sáez, hermosa mujer venezolana, reina de belleza del mundo, era más popular que Hugo Chávez. Tan popular que cuando se medía la popularidad entre ella y Hugo Chávez, ella tenía 72 y Chávez llegaba a un 7. Cuando empezó el juego de verdad, que fue los procesos electorales, quien se juramentó como presidente de la República no fue la hermosa mujer llamada Irene Sáez, popular y que era alcalde de un municipio, el del más importante municipio turístico de Venezuela, de Margarita. En el anonimato, nadie sabe qué fue de la vida de ella y era la más popular. Los más populares suelen pasar a la historia, eso, más popular en un momento y unos días después nadie se recuerda su existencia ni su paso por la vida. Así que no hay que temer. Y de cara a las elecciones de 2028, ¿podría surgir en República Dominicana un candidato competitivo desde fuera de los partidos tradicionales o el sistema político sigue dependiendo de las organizaciones partidarias? Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que hay un fenómeno que todo el mundo lo conoce. Es un youtuber el más reconocido de la República Dominicana, ¿verdad? Y yo pienso también de gran parte de América Latina. Es muy conocido, que todo el mundo sabe que ya ha lanzado una propaganda en las redes sociales, ¿verdad?, de que va a presentarse a la presidencia de la República. Yo pienso, y hay mucha gente que lo visualiza, porque esta es una sociedad que tiene una baja escolaridad y entonces cualquier cosa que rima, que digan esas figuras, pues al oído de mucha gente que no tiene esa formación, pues le parece bien. Yo pienso que es una figura, se va preparando para dejarse ver, para incidir, no de cara al 28, quizás de cara al 28 va a ser los inicios, el proceso de visualización, de cara a otros procesos. Pero ojalá que la República Dominicana a estos ensayos no le dé esa cabida, porque yo creo que cometería un grave error. Por más malo que la gente entienda que son las figuras políticas tradicionales que nos han gobernado, yo creo que esa partidocracia es la que le ha dado el crecimiento macroeconómico que ha tenido la República Dominicana por más de 30 años consecutivos, con algunas bajas en algunos periodos. Pero cuando usted, por ejemplo, sale del país, usted se da cuenta cómo la gente habla del crecimiento de la República Dominicana y eso está ahí, eso no hay por qué esconderlo.
es el país que goza de un clima de tranquilidad, de paz, de seguridad jurídica. Entonces yo creo que eso hasta ahora no le daría espacio a una aventura, a un outsider, a un extrapartido, sobre todo cuando no tiene las capacidades, no tiene las credenciales, ni la formación política, ni el trabajo social prácticamente que se requiere para asumir una responsabilidad tan grande como lo es la conducción de los destinos de una nación como lo es la República Dominicana. De modo que será un ensayo. Vamos a ver cómo esto, porque no tenemos una bola de cristal para predecir el futuro, pero creo que sí, como tú bien dices, creo que se van sembrando los aprestos para que figuras como esta en el futuro pues puedan tener de una u otra forma incidencia en el panorama político de la República Dominicana. Y más allá de los seguidores, la popularidad o las estructuras partidarias, ¿qué debería exigir la sociedad dominicana a quienes aspiran a liderar el país en los próximos años? Bueno, eso de manera particular, yo puedo decir que necesitan muchas veces que la gente sienta que es un candidato que lo pueda representar, es decir, como en el tema de cercanía. Porque normalmente en la política, además de ser una ciencia bien racional, conecta mucho lo emocional. Y cuando uno ve como un candidato que pueda ser un candidato o posible presidente o cualquier otro cargo electivo cercano, uno se siente como más representado diciendo, cónchale, vi a fulano, me cayó bien, es agradable, puede tener mi voto. Porque literalmente eso es algo que pasa mucho en la política dominicana. También hay otros puntos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el mismo plan de por qué tú quieres llegar al cargo. Es algo muy importante porque en toda competencia también hay narrativas y el candidato debe de establecer qué puntos es lo que lo motivó a participar a un proceso electoral por cierto cargo electivo. Porque hay que decirlo, hay personas que aspiran solamente por querer decir aspiré a algo o llegué a tal cargo, pero no presentan lo que es la misión y visión de lo que quieren a la hora de llegar a esa posición, que eso es lo que más los ciudadanos deberían de exigirle a los candidatos a presidente, cargos congresuales, municipales, de que sí, tú quieres ser alcalde, ahora dime, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué tipo de legado tú quieres dejar cuando ya termine tu periodo constitucional? Bueno, gracias a nuestros panelistas por este enriquecedor análisis. La popularidad, señores, puede abrir puertas, pero el verdadero desafío sigue siendo convertir la influencia en liderazgo y capacidad para gobernar. A ustedes, gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir reflexionando sobre el futuro del liderazgo político en la República Dominicana. Hasta una próxima entrega de Toda la Verdad, aquí en BTV Canal 32 y en Luna TV, Canal 25, los lunes. Nos vemos en una próxima.